Les estoy preparando la clase y video para el apoyo de su actividad número 2. En este tema vamos a ver lo que son combinaciones, lo que son las permutaciones, y yo estoy agregando para que ustedes puedan tener más elementos para resolver sus ejercicios, lo que se conoce como teorema fundamental de conteo. ¿De acuerdo? Con esta explicación espero que ustedes puedan desarrollar sus actividades sin ningún problema. De hecho, son preguntas muy sencillas, temas muy fáciles de entender. Lo complicado está en entender la definición intrínseca entre lo que es las combinaciones, las permutaciones y, en este caso, un elemento más que estoy sumando para que ustedes puedan no tener problemas con sus ejercicios. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con el teorema fundamental del conteo. Este teorema fundamental del conteo para el caso de estos dos conjuntos especifica lo siguiente. Fíjense bien, yo tengo en un conjunto determinado tres formas en que algunas de las mujeres y sus compañeras pueden escoger para vestirse, conjuntamente acompañándolo con zapatos, tenis o botas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de cuántas maneras puede suceder que pueda elegir sus compañeras el vestido para poder usar? En este caso sería de tres maneras, de tres formas. O elige la falda, el vestido o la blusa. ¿De acuerdo? Bueno, ¿de cuántas maneras puede elegir la parte, el complemento de su vestimenta? Pues también de tres. ¿De acuerdo? Entonces, si un conjunto o un evento puede ocurrir de tres formas y lo quiero hacer simultáneo con otro conjunto, entonces el total de maneras va a ser igual a 9. Y ustedes lo pueden checar. Podemos ir tomando falda con zapatos, falda con tenis, falda con botas, etc. Y el total de combinaciones que vamos a obtener de vestimenta para el caso de sus compañeras va a ser de 9. Eso es lo que establece el teorema fundamental del conteo y que podemos retomar para aplicarlo a las combinaciones y a las permutaciones. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con esto. Esto es muy importante, es un elemento muy importante que nos va a auxiliar en los temas de combinatoria que vamos a analizar. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos ahora con las combinaciones. Fíjense bien. Voy a considerar un conjunto de tres letras. ¿De acuerdo? Este conjunto de tres letras, voy a hacer, de este conjunto de tres letras, voy a hacer arreglos. Quiero calcular cuántos arreglos puedo hacer con este conjunto de tres letras. Aquí hay algo muy importante. En las combinaciones, el orden de los elementos no importa. Ojo aquí. No importa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántos grupos de tres letras puedo formar con las letras A, B y C sin considerar el orden? Pues solamente uno. De este conjunto de tres letras puedo tomar tres letras que sean A, B y C. En este caso, para el caso de las combinaciones, el conjunto B, C, A es idéntico a este conjunto, porque el orden no me importa, no me interesa el orden. Los elementos que tengo aquí son los mismos que tengo en la parte de arriba. O podría tomar otro, C, B, A. Este conjunto de letras es el mismo que el original, excepto el orden de los elementos. Entonces, repito, y esto es muy importante que quede claro, una vez que ustedes sepan la diferencia entre combinaciones y permutaciones, ya podemos aplicar nuestra actividad sin ningún problema. Entonces, ojo aquí, las combinaciones son arreglos de elementos en donde el orden no importa. Hago hincapié otra vez en esto. El orden no importa. ¿De acuerdo? Entonces, el conjunto ABC es el mismo conjunto que el BCA o que el CBA o cualquier otra combinación que tuviéramos por ahí. ¿Ok? Bueno, la fórmula que se aplica para combinaciones es esta. Ya ustedes la han de haber manejado o la han identificado en su plataforma. Entonces, fíjense que las combinaciones de R, sus conjuntos de R de un conjunto n mayor es igual a n factorial sobre n menos r factorial por r factorial, donde r es el subconjunto que voy a tomar del conjunto n. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso en particular, el conjunto o el subconjunto R es igual al conjunto N.
Voy a tomar 3 elementos de un total de 3 elementos. Aplico la fórmula. Tendría n factorial, entonces tendría 3 factorial sobre 3 menos 3, que sería n menos r factorial por 3 factorial. Si hacemos el desarrollo, yo tendría que esto sería 0 factorial, tendría 3 factorial y 3 factorial. Ahora, me faltó por ahí mencionar algo. Por definición, 0 factorial siempre es igual a 1. 0 factorial es igual a 1. Entonces aquí tendría que 0 factorial es igual a 1 por 3 factorial me va a dar 3 factorial. Y 3 factorial entre 3 factorial me va a dar 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántos elementos o cuántos arreglos de 3 elementos puedo formar con un total de 3 elementos? Únicamente uno, que es el que tenemos aquí. Este es el mismo que este y este es el mismo que este. Entonces, ¿cuántos arreglos puedo formar? Solamente uno de 3 elementos tomados de 3 elementos. ¿Ok? Ojo, otra vez, el orden en las combinaciones no importa. Entonces, este elemento, este conjunto de elementos, de 3 elementos, es el mismo que el que tengo aquí o el que tengo acá, o cualquier otro que pudiera formar. ¿Ok? Bueno, pasemos a las permutaciones. Fíjense bien. Aquí en las permutaciones es totalmente lo contrario a lo que hicimos con las combinaciones, perdón. En las permutaciones, aquí sí, el orden de los elementos sí importa. Sí es importante. Ojo, el orden de los elementos sí importa aquí. Entonces, fíjense bien, con el mismo conjunto de 3 letras que tomé para el caso de las combinaciones, lo vamos a analizar en el caso de las permutaciones. Aquí tengo otra vez el conjunto ABC, pero ahora como el orden sí importa, el arreglo de elementos ACB es distinto al ABC. Entonces aquí sí tengo que considerar este como un elemento, como un arreglo distinto al original. ¿Ok? Lo mismo sucede con BCA. Es otro arreglo de elementos que contienen las letras originales, pero en distinto orden. Aquí tengo BCA, es otro elemento. ¿Ok? Lo mismo sucede con el siguiente, CAB. Son las mismas letras que el arreglo original, pero en distinto orden. Y lo vamos a contar como un arreglo más. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede con este y con este último. ¿Ok? Vamos a aplicar la fórmula. Entonces, la fórmula para las permutaciones es esta. ¿De acuerdo? Por ahí en su plataforma van a tener otra donde aparece que las permutaciones a veces las vamos a calcular con n factorial. Bueno, este n factorial surge de aquí. Cuando n y r son iguales, esto me va a dar 0 factorial y entonces van a tener las permutaciones de n en n va a ser igual a n factorial. ¿De acuerdo? Pero es una derivación de esta fórmula. Esto sucede cuando n es igual a r, entonces esto me da 0 y me queda únicamente n factorial. ¿Ok? Bueno, vamos a regresar al ejercicio. La pregunta es, ¿cuántas permutaciones, cuántos arreglos, mejor dicho, puedo hacer con las letras A, B y C? Pues son 6, aquí las contamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a aplicar la fórmula. Aquí la tengo. Permutaciones de 3 en 3. Aplico la fórmula. Es n factorial, que en este caso es 3, sobre n menos r, que coinciden, son 3 y 3, sería 3 menos 3 factorial. Y esto me da 3 por 2 por 1 entre 0 factorial. Que ya dijimos que esto es igual a 1. 0 factorial es igual a 1. Entonces 3 por 2, 6 por 1, 6, me da 6. Aquí me está dando el total de arreglos, como lo vimos también con las combinaciones. Las combinaciones con la fórmula me da un elemento nada más, un arreglo que puedo hacer con estas de letras, y con las permutaciones, se dan cuenta, aquí puedo aplicar 6, o puedo obtener 6 arreglos sobre eso. 6 arreglos con las letras A, B y C, dado que el orden de las letras sí importa. ¿De acuerdo? Bueno, conjuntamente estos 3 temas los podemos aplicar o los tienen que aplicar para realizar su actividad número 2. ¿De acuerdo? Entonces, espero que con esta explicación de qué son las combinaciones, qué son las permutaciones y qué es el teorema fundamental del conteo, puedan realizar su actividad sin ningún problema. En caso de que persistan por ahí algunas dudas, podré agregarles en una clase subsecuente ejercicios para cada uno de los temas. Aquí lo importante a destacar era esto, ¿no? En las combinaciones, el orden
no interesa. El arreglo ABC es el mismo que el CBA y que el BCA o cualquier otro. En las permutaciones el orden sí importa. Un arreglo ABC es distinto al arreglo ACB, etc. ¿De acuerdo? Entonces aquí el orden de los elementos importa, en este caso no, y aquí tenemos el teorema fundamental del conteo que lo podemos aplicar conjuntamente con los resultados obtenidos en permutaciones y combinaciones. ¿De acuerdo? Entonces, estamos pendientes, jóvenes, espero que esto les ayude para realizar su actividad y de cualquier forma yo les haré llegar una clase más con ejercicios tanto de combinaciones como de permutaciones para aclararles un poquito más las dudas en caso de que las tengan para el caso de su desarrollo de su actividad. Entonces, estamos pendientes, les mando un saludo desde aquí de la Facultad de Ciencias de la UNAM y espero que esta videoclase les ayude a realizar sus ejercicios. Estamos en contacto y de cualquier forma yo les haré llegar más adelante una clase con ejercicios para permutaciones y combinaciones. Hasta luego, jóvenes, y nos vemos.